leyendo Romanos del capítulo 1 del versículo 18 al 32 y me quedé en lo que está de la ira de Dios en contra del pecado, en donde dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios y su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y llegamos hasta este versículo que es Romanos 1 al 32. Y por supuesto, sí, vamos a leer la descripción que Dios pone aquí. Dios dice: ¿por qué se enoja Dios con los pecadores? Es una pregunta. Porque han cambiado la verdad acerca de Él por una mentira. A través de la creación, Dios revela la verdad a todas las personas, pero algunos sofocan esa verdad a fin de creer en cualquier cosa que sustente su estilo de vida egocéntrico.
Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza es moralmente perfecta. No puede tolerar ni pasar por alto una rebeldía deliberada. Dios puede quitar el pecado y restaurar al pecador si el pecador no decide tercamente rechazar la verdad. Dios muestra su enojo contra los que persisten en pecar. Asegúrese de que no está yendo tras una mentira en vez de seguir al Dios verdadero. No suprima la verdad acerca de Él, solo para proteger su propio estilo de vida. En Romanos 1 del 18 al 3:20, Pablo desarrolla el argumento de que nadie puede afirmar que por su propio esfuerzo o mérito es bueno ante los ojos de Dios. Ni las multitudes, ni los romanos, ni siquiera los judíos, por su pecado. Todo el mundo, en todas partes, merece la condenación de Dios. En estos versículos, Pablo responde a una pregunta común de los incrédulos. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Especialmente a alguien que nunca ha oído acerca de Cristo. De hecho, dice Pablo, Dios se ha revelado con claridad a todas las personas a través de la creación. Sin embargo, la gente rechaza este conocimiento básico de Dios. Además, todas las personas tienen un sentido interno de lo que Dios quiere, pero optan por no vivir de acuerdo con ello. En otras palabras, sus estándares morales son siempre mejores que su conducta. Si la gente suprime la verdad de Dios a fin de vivir a su propia manera, no tiene excusa alguna. La gente conoce la verdad y tendrá que sufrir las consecuencias por descartarla. Algunas personas se preguntan por qué hay que enviar misioneros si la gente puede conocer a Dios por medio de la naturaleza. Hay varias respuestas a la pregunta. La 1. Aunque la gente sepa que Dios existe, su perversidad los ciega a la verdad. Los misioneros les señalan su pecado y les muestran el camino a Cristo. Número 2. Aunque la gente pueda creer que hay un Dios, rehúsa entregarse a Él. Los misioneros ayudan a persuadirlos al hablarles de la palabra de Dios y al señalarles las consecuencias peligrosas de sus acciones. Los misioneros ayudan a la iglesia a que se obedezca la gran comisión recibida de nuestro Señor en Mateo 28, 19, 20. Lo más importante es que, aunque la naturaleza revele a Dios, hay que hablarle a la gente sobre Jesús y cómo por medio de Él pueden tener una relación personal con Dios. No es suficiente saber que Dios existe. La gente debe saber que Dios es amor y que envió a su Hijo para mostrar su amor por nosotros. Debemos mostrarle a la gente cómo aceptar el perdón de Dios por sus pecados. ¿Hay alguien que tenga una excusa para no creer en Dios? La Biblia responde con un enfático no. En y por medio de su creación, Dios ha revelado cómo es Él. Cada persona, por lo tanto, o acepta a Dios o lo rechaza. No se deje engañar. Cuando llegue el día en el que Dios juzgue la manera en que usted le respondió, no aceptará excusas. Empiece hoy mismo a darle su devoción y adoración. ¿Qué es? Del versículo 20 dice, ¿qué es lo que nos revela la naturaleza acerca de cómo es Dios? La naturaleza nos muestra que es un Dios de poder, de inteligencia y de detalles completos. Un Dios de orden y belleza. Un Dios que controla las fuerzas poderosas. Esto es revelación general, por medio de la revelación especial. La Biblia y la venida de Jesús aprendemos acerca del amor y el perdón de Dios, así como la promesa de vida eterna en su gracia. Dios nos ha dado muchas maneras para llegar
a creer en Él. Por medio de la creación, Dios revela su naturaleza divina y sus características personales. Aun cuando el testimonio de la creación haya sido distorsionado por la caída del ser humano, el pecado de Adán resultó en una maldición divina sobre todo el orden natural. Génesis 3, 17, 19. Los espinos y los cardos fueron resultados inmediatos y desde los días de Adán hasta los nuestros, los desastres naturales han sido comunes. En Romanos 8, 19, 21, Pablo dice que la naturaleza misma espera con ansiedad su propia redención de los efectos del pecado. Esto es en Apocalipsis 22, 3. La descripción del versículo 21 y 23 dice, ¿cómo pueden recurrir a ídolos las personas inteligentes? Es una pregunta. La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que conoce acerca de Dios. En lugar de buscarlo como el creador y sustentador de la vida, una persona se ve a sí misma como el centro del universo. Pronto inventa dioses que son proyecciones convenientes de sus propias ideas egoístas. Estos dioses pueden ser figuras de madera o también pueden ser las metas o logros que queremos alcanzar, tales como el dinero, el poder, las posesiones. Incluso podrían ser representaciones erróneas del Dios mismo. Hacer a Dios a nuestra imagen en lugar de al revés. El denominador común es que los idólatras le rinden culto a lo que Dios creó en vez de adorar a Dios mismo. ¿Existe algo sin lo cual no puede vivir? ¿Hay algo en lo que tú creas que no puedes vivir? Que dices, sin esto yo no podría vivir. ¿Hay alguna prioridad en tu vida que sea más importante que Dios? No sé, tu esposo, tu papá, tus hijos, tu trabajo, tu dinero. ¿Tienes un sueño por el que sacrificarías todo en tu vida para que se hiciera realidad? ¿Adoras a Dios o le rindes culto a ídolos que tú mismo has hecho? ¿Es Dios el número uno en tu vida? A ver, aquí es una pregunta. ¿Es Dios el número uno en tu vida? Pablo describe con claridad lo inevitable. Digo, aquí esto se oye fácil cuando la gente dice, sí, Dios es lo primero en mi vida, pero quiero decirte que conozco a alguien muy, muy, muy cercano. Cuando yo conocí a Cristo, te quiero contar una parte, o sea, a mí me dijeron, cuando yo conozco a Cristo, cuando yo voy, ¿no? Me acerco, clamo, Señor, si tú existes, dime que existes. De repente llega un folleto, ¿no? En donde si me llega un folleto y dice que era para una fundación que ayuda a mujeres que sufren violencia intrafamiliar, alguien me lo entrega, yo digo, ay, ¿cómo crees? Lo rompo, lo tiro a la basura, ¿no? Y más tarde lo levanto, pum, lo hablo muchos días después, empiezo a conocer ay de Dios, y después de eso, cuando Cristo entra en mi corazón, hay un cambio increíble, o sea, y quiero conocer más, conocer más, conocer más. Y después de esto, recuerdo que yo llegué con la persona que en ese momento me estaba dando consejería. Yo decía, oye, pero yo soy católica, ¿verdad? O sea, yo sigo siendo católica. Y ella nada más sonreía. Yo dije, pues, o sea, ya cuando entendí esto, cuando empiezo a leer la Biblia y digo, oye, es que aquí dice que no nos hagamos ídolos. Oye, es que aquí dice que no nos hinquemos ante nada. Oye, ¿y por qué entonces estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice aquí? O sea, ¿por qué? Entonces me di cuenta que hubo una venda que se me quitó y que yo veo que en las demás personas, aunque lo lean, no lo entienden. Es increíble. Y yo digo, pero, o sea, está escrito. ¿Por qué no lo entiendes? Y de repente digo, oye, pero ¿por qué haces esto si aquí dice que no? ¿No? O sea, y porque dicen, a ver, pero dime, y yo les explico y de repente veo que siguen haciéndolo. Y de repente veo que ponen como prioridad a sus hijos, sus ideales, sus tradiciones, antes que a Dios, antes que poner orden en su casa,
ponen primero a su familia para no tener problemas, a sus tradiciones para no tener problemas. Entonces, entonces cuando Dios dice, ¿cuál es tu ídolo? ¿A qué estás poniendo primero? ¿No? Así tan fácil. Y bueno, vamos a seguir leyendo porque yo esta parte no la podía creer. O sea, yo no lo entendía. De repente decía, ay no, o sea, a mí cuando conozco a Cristo me dijeron, ¿sabes qué, Connie? Cuando las personas conocen a Cristo, a lo mejor llegas tan emocionada a tu casa. Yo he oído de personas que llegaron emocionados y dijeron, no, yo ya conozco a Cristo y todo, te voy a desheredar, ya no eres un hijo mío, todo eso. Y a mí me daba risa, yo decía, ¿cómo crees? Eso no es posible, no va a pasar, o sea, ay, no. Y justo yo, de repente cuando mi papá me dice, Connie, ¿eres cristiana? Y yo, y Dios puso en mi corazón, sí, pero ¿sabes qué? Porque entendí que ser cristiana no era una religión, era porque Cristo estaba dentro de mí, porque si yo soy mexicana es porque vivo en México, ¿no? Entonces entendí que yo le había dicho Cristo entre mi corazón. Entonces Cristo en mí me hacía cristiana. Y entendí, le dije, sí. Y mi papá se quedó así. De repente, wow, se empezaron a pasar cosas. Mi familia, que yo creía que eran para toda mi vida, se alejó de mí por yo hablarles la palabra de Dios, ¿no? O sea, dijeron, ay, no, con Connie no, no, y yo, ay, que se sentía triste, porque aparte, mi abuelito, ¿no? Mi abuelito, al que amo con toda mi alma y a quien pedí a Dios y clamo a Dios, porque yo pueda volver a encontrarme con Él en la vida eterna, porque yo sé que Él tuvo una historia, ¿no? Cuando yo empiezo a leer la Biblia, al primero que fui a ver fue a Él y le quise leer y Él me corrió y yo no me la esperaba. Y entonces dije, wow, Señor. Y tuve que entender un contexto de mi abuelito en donde, pues él, en ese tiempo no todas las personas sabían leer. Entonces hubo personas que a él le dijeron que Jesús no era el Hijo de Dios, ¿no? Personas que eran testigos de Jehová y que no aceptaban a Dios como su Salvador y que veían a la Virgen como no, o sea, como si no hubiera habido un milagro. Entonces, él tuvo muchas cosas y fue por eso que rechazaron. Yo hoy por eso te digo, yo le pido perdón a Dios por mi familia, por cualquier cosa que hayan hecho. También he tratado de en guerras espirituales le he tenido que decir, Dios, corto con esto, Señor. Yo cancelo todo lo que mis antepasados hayan hecho, Señor, porque yo te amo. Y yo sé que a partir de mí, Señor, yo y mi descendencia, Señor, justo mi mamá también, ella es una mujer muy bendecida, que digo, desgraciadamente mis antepasados y se acercaron a brujos, hechicería, hicieron cosas igual, ¿no? Hicimos, ¿no? Porque también yo me he equivocado muchas veces, o sea, antes de conocer a Cristo hice muchas cosas que hoy le digo, Dios, gracias porque me perdonaste, gracias por llegar a mí, gracias porque mi abuelito, por mi abuelita, por mis tías, por lo que aprendí, porque tú viniste y cortaste todo esto, Dios, de verdad, gracias, Señor. Entonces, quiero saber, ¿Dios es el número uno en tu vida? ¿Va a haber alguien que va a llegar y te va a quitar a Dios? ¿Va a haber alguien y te va a decir, no, o soy yo o es Dios? Y vas a preferir a esa otra persona o el dinero o tu casa, porque dentro de la misma palabra, pues hay muchas cosas ya, y puedo seguir y seguir, pero bueno, vamos a seguir leyendo la descripción si no sigo. Yo lo único que te digo es, yo te pido que pongas a Dios primero en tu vida, primero, de verdad, porque aquí dice que si lo ponemos a Él, todas las demás cosas van a venir por añadidura. No nos preocupemos de nada, porque es Dios el único que va a estar aquí con nosotros. Y Dios dice, Pablo describe con claridad la inevitable espiral descendente hacia el pecado. Primero las personas rechazan a Dios. Después, inventan sus propias ideas de lo que un Dios debe ser y hacer. Luego caen en toda clase de perversiones, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conducta maliciosa y chismes.
Por último, llegan a odiar a Dios y animan a otros a que hagan lo mismo. No es Dios quien causa esta evolución continua hacia el mal. Más bien, cuando las personas lo rechazan, Él les permite vivir a su antojo. Dios les permite que sufran o las entrega a las consecuencias naturales de su pecado. Una vez que están atrapadas en la espiral descendente, ninguna puede salir por fuerza propia. Los pecadores deben confiar en que solamente Cristo los librará de la destrucción. No va a ser por ellos mismos. Cuando Pablo dice que la gente, en vez de adorar a Dios, les rendía culto a los ídolos con forma de seres humanos o animales, parece usar a propósito los términos en la narrativa de la caída de Adán para explicar la maldad de las personas. Cuando se adora lo creado en lugar de al creador, se pierde de vista la identidad propia como ser hecho de la imagen de Dios superior a los animales. Estas personas se eligieron. A ver, vamos a leer esta parte porque está interesante, chequen, Cuando se adora lo creado en lugar de al creador, se pierde de vista la identidad propia como ser hecho a la imagen de Dios, que es superior a los animales. Somos superiores. Y hay personas que están adorando cosas, elefantes, ¿no? Se me viene ahorita a la cabeza, no sé, adoran elefantes o serpientes o ponen altares de no sé qué tanto. Bueno, estas personas eligieron rechazar a Dios y Él permitió que lo hicieran. Por lo general, Dios no nos impide tomar decisiones incorrectas, nos permite independizarnos de Él, aun cuando sabe que con el tiempo llegaremos a ser esclavos de nuestro propio estilo de vida rebelde y que perderemos nuestra libertad de no pecar. ¿A usted le parece que vivir sin Dios realmente es libertad? ¿Tú crees que vivir sin Dios realmente es libertad? Estúdialo más de cerca. No hay peor esclavitud que ser esclavo del pecado. La gente tiende a creer las mentiras que reafirman sus propios prejuicios y su estilo de vida egoísta. Hoy, más que nunca, necesitamos conocer cuáles son los fundamentos de nuestras creencias. La televisión, la música, las películas y el resto de los medios masivos de comunicación con frecuencia presentan estilos de vida pecaminosos y valores perniciosos. Nos encontramos constantemente bombardeados con actitudes y creencias que se oponen por completo a la Biblia. Tenga cuidado con aquello que permite que influya en las opiniones. La Biblia es el único estándar de la verdad. Evalúe todas las demás opiniones a la luz de lo que enseña la Biblia. Lo que Dios estableció para las relaciones sexuales es el plan ideal para su creación. Tristemente, el pecado distorsiona el uso natural de los regalos de Dios. Esto lo vemos en el versículo 26 y 27. A menudo el pecado no solo significa negar a Dios, sino también negar la forma en que nos hizo. Cuando la gente dice que cualquier acto sexual es aceptable, siempre y cuando no le haga daño a nadie, se engañan a sí mismos. A la larga y a menudo también a corto plazo, el pecado sexual hace daño a individuos, a familias, a toda la sociedad, debido a que el sexo es una parte poderosa y esencial de lo que significa un ser humano. Debe ser tratado con respeto. Los deseos sexuales solo
Ay, los deseos sexuales son de tanta importancia que la Biblia les dedica atención especial y aconseja que tengamos más disciplina y control propio ante ellos que con cualquier otro deseo. Uno de los indicadores más claros de que una sociedad o una persona se ha rebelado contra Dios es el rechazo a las pautas de Dios referentes al sexo. La homosexualidad era tan común en los días de Pablo como lo es en nuestros tiempos. Hoy en día, muchos, incluso algunas iglesias, consideran que la homosexualidad es una práctica aceptable. Aunque Dios aceptara a cualquier persona que venga a Él en fe, y los cristianos debemos amar y aceptar a las personas a pesar de sus antecedentes. La homosexualidad está estrictamente prohibida en las Escrituras. Esto lo vemos en Levítico 18:22. La sociedad no establece las normas para las leyes de Dios. Muchos que practiquen la homosexualidad creen que sus deseos son normales y que tienen el derecho de expresarlos, pero Dios no nos dice que debemos satisfacer todos nuestros deseos. Los deseos que violan las leyes deben ser controlados. Si tiene ese tipo de deseos, usted puede resistirlos y debe negarse a satisfacerlos. Evite deliberadamente los lugares o las actividades que son fuente de tentación. No subestimes el poder de Satanás para tentarlo, ni la posibilidad que experimente graves daños. Si sigue cediendo a estas tentaciones, recuerde, Dios perdona los pecados sexuales, así como perdona a otros pecados. Dice, a ver, vamos a leer, no subestimes el poder de Satanás para tentarlo, ni la posibilidad de que experimentes graves daños. Si sigues cediendo a estas tentaciones, tienes que recordar, Dios perdona los pecados sexuales, así como perdona otros pecados. Entréguese a la gracia y misericordia de Dios y pídale que le muestre cómo salir del pecado. ¿Ok? Dios es el único que nos puede ayudar y entrar a la luz de su libertad y amor. La oración, el estudio de la Biblia y el apoyo amoroso de los cristianos de una iglesia centrada en la Biblia pueden ayudarlo a obtener la fortaleza necesaria para resistir estas fuertes tentaciones. Si usted está involucrado en prácticas homosexuales, busque la ayuda de un consejo cristiano digno de confianza. Pregunta, ¿cómo sabían estas personas que la justicia de Dios exige la muerte? Todos los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, tenemos una conciencia y una naturaleza con base en la moral. Esta verdad se acepta más allá de los círculos religiosos. Por ejemplo, los psicólogos dicen que en los raros casos en que una persona no tiene conciencia, sufren un serio trastorno de personalidad que es muy difícil de tratar. La mayoría de las personas se dan cuenta instintivamente de que han hecho algo incorrecto, pero es posible que no les importe. Hay personas que hasta arriesgan morir prematuramente con tal de saciar sus deseos al instante. Dicen, sé que está mal, pero no me aguanto por tenerlo. O sé que es peligroso, pero vale la pena correr el riesgo. Para personas que piensan así, parte de la diversión es ir en contra de la ley de Dios, de las normas morales de la comunidad, del sentido común o de su propio sentido del bien y del mal. Sin embargo, en lo profundo de su ser, saben que el pecado merece la pena de muerte. La verdad es que este capítulo de Romanos estuvo intenso, estuvo fuerte, me encanta leerlo. Y bueno, pues Señor, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y que nos ayude a no señalar, a no condenar, a no juzgar, sino más bien a tratar a las personas en amor, a hablarles en amor y a decirles que tenemos un Dios que nos perdona, que nos ama y pues que traten lo más posible de no descender, ¿no? Sino ser rescatados del pecado para que puedan vivir
en libertad, la libertad que nos ha dado Cristo, porque dice que la verdadera libertad nos la da Dios. Así que, Señor, yo te doy gracias por este día precioso, gracias por permitirme leer la palabra, tu palabra, Señor. Te pido que nos des sabiduría y discernimiento para que podamos, Señor, entenderla, comprenderla. Llénanos de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a las demás personas y decirles, Señor, conforme a tu palabra, lo que para ti está bien y mal. Ayúdanos a nosotros, Señor, también, librarnos de todo mal, tener cuidado de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que aceptamos, Señor. Y te rogamos, Señor, que por favor nos des discernimiento, que nos ayude, Señor, a poder amar y consolar a quienes están pasando por esta situación, a ayudar para que por medio de tu palabra podamos llevar, Señor, esta vida que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Pues te mando un fuerte abrazo, te bendigo y bendecimos a nuestras familias, a nuestros amigos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo y gracias por leer la palabra de Dios junto conmigo. Bendiciones.